La norma 065 nos habla de la información que tiene que llevar el etiquetado de un medio de cultivo. A su vez, también nos brinda información sobre definiciones, símbolos y abreviaturas, clasificación de los medios de cultivo, especificaciones, muestreo, métodos de prueba, etiquetado, concordancia con normas internacionales y la vigencia de esta norma. Esta información es vital ya que engloba la información necesaria para el adecuado uso y mantenimiento de los medios de cultivo. Esta norma tiene por objeto determinar las especificaciones necesarias que deben de tener los medios de cultivo para microorganismos en general. Esta norma es de observancia obligatoria para todas las industrias, laboratorios y establecimientos que se dediquen al proceso de estos productos en el territorio nacional. Y bueno, como definición principal tenemos un medio de cultivo, que este es un medio nutritivo en el que podemos recuperar, aislar y multiplicar microorganismos y a su vez también podemos hacer pruebas de susceptibilidad. Este viene en forma de granulado o polvo fino y aparte lo podemos encontrar preparado y húmedo. También debemos de entender que el proceso lleva muchas actividades relativas a la obtención, elaboración, mezclado, envasado, manipulación, exportación, almacenamiento o expendio de los suministros públicos de los dispositivos médicos. La clasificación física de los agares se divide en tres: líquidos, que son usados para identificar al microorganismo con pruebas bioquímicas; semisólido, para ver si el patógeno es móvil; y sólidos, que se usan para aislar a las colonias. También se puede clasificar con el uso, que vendría siendo el selectivo, que impide el desarrollo de algunos microorganismos; selectivo de enriquecimiento, que estimulan la multiplicación; los diferenciales, que tienen sustancias que detectan cambios en el agar; y por último tenemos algunos agares más sencillos, que vendrían siendo los que miden la potencia de antibióticos, algunos para aislar hongos o levaduras, y los medios nutritivos, que es donde crecen todos los microorganismos. Y bueno, en el apartado de especificaciones, tenemos que el fabricante tiene la obligación de especificar ciertas características del medio de cultivo que vamos a preparar o utilizar. Por ejemplo, el contenido de humedad, si este es un medio deshidratado o no. La composición del medio, que vamos a ver como con una palabra de fórmula y cada ingrediente que contiene este medio. El método de preparación, que como podemos ver aquí, tiene las instrucciones y las proporciones de cada del medio y de agua que vamos a utilizar. Por otra parte, también la etiqueta nos debe de especificar si este medio de cultivo tiene la necesidad de ser esterilizado o no. Y también en el apartado de método de preparación viene la presión y la temperatura en la cual va a ser necesaria ser esterilizado. También cada agar va a tener las especificaciones de los microorganismos a aislar o que pueden crecer en este medio de cultivo. Por ejemplo, aquí tenemos que el agar de hierro y triple azúcar se utiliza para la diferenciación e identificación de enterobacterias específicamente. Mientras de acá, agar de soya tripticaseína, se utiliza para el aislamiento y cultivo de microorganismos exigentes o no exigentes. Podemos decir, por ende, que es un medio de cultivo no selectivo. Por otro lado, también la etiqueta nos menciona el pH al que este medio de cultivo se tiene que preparar. Y por ejemplo aquí nos dice que es un pH de 7.3 más menos 0.2. También nos menciona que a qué condiciones se tiene que guardar el medio de cultivo. Por ejemplo, la temperatura, la luz o también si es en un lugar húmedo o no, que normalmente pues no. Y por otra parte, esto puede no venir en la etiqueta superficial, pero también podemos encontrarlo en las etiquetas anexas a los medios de cultivo, y los datos que podemos encontrar en esas son los resultados de pruebas de estabilidad del medio o también los resultados de pruebas de viabilidad del medio. La norma también nos habla del etiquetado. Este hace referencia al etiquetado sobre el envase del medio de cultivo, el cual debe ser en idioma español con caracteres claros y legibles, y debe de estar de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y su reglamento en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios, así como también de las normas oficiales mexicanas que se emitan al efecto.
Entre los datos que debe incluir el etiquetado debe ser el nombre comercial del producto, que suele ser específico de cada fabricante. El uso, el cual indica el propósito del medio de cultivo, como el aislamiento, identificación o diferenciación de microorganismos específicos. La leyenda agente de diagnóstico, la cual hace referencia a los componentes específicos que se le añaden al medio y que permiten identificar o diferenciar microorganismos basándose en sus características metabólicas, bioquímicas o de crecimiento. Algunos de estos facilitan la observación de cambios visibles en el medio, como variaciones de color o formación de precipitados. Algunos ejemplos de estos pueden ser los indicadores de pH, el sulfato de hierro y el sulfato de sodio, las sales biliares, cristal violeta y algunos sustratos específicos como lo pueden ser la ciolina y la lisina. Otro dato que debe incluir es la presentación, que hace referencia a la forma en la que se presenta el producto, los datos de conservación y almacenaje, que proporcionan las instrucciones sobre cómo almacenar el medio de cultivo para mantener su integridad y eficacia. La fecha de caducidad, la cual indica la fecha hasta cuál se garantiza la calidad y eficacia del producto. Número de lote, que indica el lote específico de producción del producto, lo cual permite rastrear su origen y facilita la investigación en caso de problemas de calidad. El número de registro SCA, que lo que proporciona este número es el registro y garantiza que el producto cumpla con los estándares regulatorios. El nombre y domicilio del fabricante, método de preparación y pH final, lo que proporciona instrucciones sobre cómo preparar el medio de cultivo, así como el valor de pH final deseado después de su preparación para que garantice su efecto. Y la fórmula, que en algunos casos se puede incluir la fórmula química o los ingredientes específicos que se ocuparon para la creación del medio de cultivo.